Buen día, retomamos el módulo de reanimación neonatal y pasamos a compresiones cardíacas. Las compresiones cardíacas están indicadas, también se conoce como masaje cardíaco, cuando la frecuencia cardíaca en un recién nacido es menor de 60 latidos por minuto, luego de al menos 30 segundos de ventilación a presión positiva que insufla los pulmones, evidenciado con el movimiento del pecho con cada ventilación. En la mayoría de los casos debería de haberse dado por lo menos 30 segundos de ventilación a través de un tubo endotraqueal o una máscara laríngea correctamente introducida. La colocación de los dedos en el masaje cardíaco es muy importante. Se deben de colocar en el tercio inferior del esternón, ubicado entre el apéndice gifoides y una línea dibujada entre las mamilias, o sea, una línea intermamilar. Debe evitarse hacer presión directa sobre el apéndice gifoides porque pueden haber complicaciones. Generalmente el reanimador, como lo muestra la diapositiva, coloca sus dedos en la parte inferior del esternón y sus dedos 2, 3, 4 y 5, digámoslo así, están en el dorso de la espalda. Los dos dedos que se colocan en la parte inferior de la zona elegida para hacer el masaje cardíaco son los dedos pulgares. Vemos acá la técnica correcta de colocar los dedos pulgares. Miren cómo los dedos se colocan juntos, ¿no? Se pueden colocar juntos, no se deben de separar los dedos para hacer un adecuado masaje cardíaco. Y recuerdo que los dedos 2, 3, 4 y 5, o sea, los dedos que no son los pulgares, van en la parte del dorso de la espalda del recién nacido. La presión que se debe ejercer para el masaje cardíaco se calcula que más o menos se debe deprimir un tercio del diámetro antero-posterior del esternón, como lo muestra la figura. Los riesgos que se asocian al masaje cardíaco son: si hago una presión indebida sobre el apéndice gifoides, puedo producir laceración hepática y también pueden haber fracturas costales en los recién nacidos por fragilidad costal. Esto es muy importante, cada cuánto se comprime el tórax, o sea, cada cuánto se hace el masaje cardíaco y se coordina con la ventilación. Una ventilación debe ser interpuesta por cada tercera compresión. Se recomienda que sean 30 respiraciones y 90 compresiones por minuto, o sea, 120 eventos. Y uno en esta diapositiva nos lo enseña, que podemos contar de la siguiente manera: 1 y 2 y 3, ventilo. 1 y 2 y 3, ventilo. En este caso, el 1 y 2 y 3 sería el masaje que estoy haciendo en la zona escogida del tórax. Un ciclo de eventos dura aproximadamente 2 segundos y ese ciclo va a tener 3 compresiones y una ventilación. ¿Cuándo se suspendería el masaje cardíaco? Si la frecuencia cardíaca es mayor de 60 latidos por minuto, se finalizará el masaje cardíaco, pero se continuará con la ventilación a presión positiva por 40 a 60 por minuto hasta que la frecuencia cardíaca sea mayor a 100. Si la frecuencia cardíaca permanecería por debajo de 60 latidos por minuto, se debe pasar a otra etapa en el masaje cardíaco. La etapa siguiente es la etapa de los medicamentos. Nosotros aquí, cuando tenemos el problema de que la frecuencia cardíaca no mejora, tenemos que utilizar adrenalina. ¿Cuándo está indicada la adrenalina? Si la frecuencia del bebé sigue por debajo de 60 latidos por minuto, luego de al menos 30 segundos de ventilación a presión positiva que insufla los pulmones, o sea, que mueve el pecho, y otros 60 segundos de compresiones torácicas coordinadas con una ventilación a presión positiva usando oxígeno al 100%, si esa frecuencia sigue por debajo de 60 por minuto, debemos de utilizar adrenalina. La concentración recomendada es ampolla de 1 en 10.000, o sea, 0.1 miligramo por mililitro. La vía de administración es vía endovenosa o intraósea, menos eficaz la intratraqueal. ¿Qué esperamos después de la administración de la adrenalina? Pues que la frecuencia cardíaca aumente a más de 60 latidos por minuto dentro de los 30 segundos que siguen a su aplicación. Si esto no ocurre, se pueden repetir la dosis de adrenalina cada 3 a 5 minutos, pero nos debemos de asegurar de lo siguiente: de que haya una buena expansión torácica, de que haya una adecuada profundidad de las compresiones que estamos realizando, de que el tubo orotraqueal esté bien colocado, de que la adrenalina haya llegado al corazón, de considerar la posibilidad de hipovolemia y de que no haya una acidosis metabólica severa.
Retomando con la adrenalina, la acción es un estimulante cardíaco que aumenta la fuerza y la frecuencia de las contracciones y produce vasoconstricción periférica con aumento de flujo a las coronarias al cerebro. Les decía que la concentración era de 1 en 10.1 por mililitro. La vía ideal o la vía preferida es la vía endovenosa. La segunda vía sería la intraósea. Una opción sería la endotraqueal solamente mientras se obtiene un acceso venoso o un acceso intraóseo. La preparación se hace con una jeringa intravenosa o intraósea de 1 mililitro etiquetada con el nombre de adrenalina endovenoso o una jeringa endotraqueal de 3 a 5 mililitros con etiqueta de adrenalina endotraqueal. La dosis es de 0.1 a 0.3 mililitros por kilo vía endovenosa o intraósea o 0.5 a 1 mililitro por kilo vía endotraqueal. La administración debe hacerse lo más rápido que sea posible. La vía intravenosa o la vía intraósea se debe lavar posteriormente a la administración con solución salina, aproximadamente 0.5 a 1 mililitro de solución salina normal. Cuando se coloca endotraqueal, se colocan unas cuantas compresiones de ventilación a presión positiva para asegurar la expansión del medicamento. ¿Qué administramos si el recién nacido está pálido y hay evidencia de que hubo pérdida de sangre, como puede pasar en las hemorragias de tercer trimestre, específicamente cuando hay un abruxo de placenta, una placenta previa sangrante en la madre? Un expansor de volumen, generalmente utilizamos solución salina al 0.9%. También podemos utilizar, si sospecho una anemia severa, glóbulos rojos empacados O negativo. La vía endovenosa o intraósea, la preparación en una jeringa de 30 a 60 mililitros etiquetada. La administración debe ser entre 5 a 10 minutos y debemos de tener cuidado en los recién nacidos prematuros menores de 30 semanas de gestación por el volumen administrado. ¿Cómo establecemos un acceso intravascular rápido durante la reanimación? Pues hacemos una inserción de un catéter venoso umbilical de emergencia. Es importante que este catéter venoso umbilical generalmente lo comenzamos a utilizar cuando estamos en la segunda parte del masaje cardíaco, cuando nosotros tenemos los primeros 30 segundos de ventilación a presión positiva y de masaje y el niño no mejora y nos vamos a utilizar otra vez 60 segundos con oxígeno al 100% para realizar el masaje cardíaco y tratar de levantar esa frecuencia cardíaca. En ese momento el ayudante del reanimador principal debe estar cateterizando un vaso umbilical. Debemos de insertar un catéter venoso de emergencia. ¿Cómo lo hacemos? Primero, colocamos guantes y preparamos el área para el equipo. Segundo, llenamos el catéter umbilical con solución salina. Utilizamos un catéter 3 French o 5 French. Tercero, hacemos antisexia del cordón umbilical y hacemos un nudo alrededor de la gelatina de Wharton. Cuarto, detenemos brevemente las compresiones torácicas que en ese momento está haciendo el ayudante. Quinto, identificamos la vena en el cordón umbilical. Luego, sexto, introducimos el catéter dentro de la vena umbilical, procedimiento a hacerlo rápido. Séptimo, conectamos la jeringa que contiene la adrenalina o el expansor de volumen al puerto disponible de la llave de paso. Octavo, retiramos el catéter o lo sujetamos para acceso venoso temporal. Y noveno, retiramos el catéter. Si lo hacemos, nos preparamos para controlar el sangrado, ajustando el nudo que hicimos en la base del cordón. Aquí hay unas figuras que nos dicen cómo hacemos o cómo establecemos un acceso intravascular rápido durante la reanimación. En la primera parte de la diapositiva se ve la vena umbilical, se identifica. En la segunda parte está el equipo de reanimación, está el catéter umbilical a pasar. En esta diapositiva vemos cómo se está cortando el cordón umbilical en la parte izquierda de la diapositiva y en la parte derecha se está colocando un nudo en la base de implantación del cordón, que es el nudo que nos va a controlar la hemostasia. Aquí seguimos en el procedimiento, se colocó ya el nudo de control de hemostasia y ya el reanimador ayudante hizo la incisión en el cordón umbilical para identificar los vasos umbilicales para colocar el catéter venoso en la vena umbilical. Aquí se ve perfectamente en la parte de arriba de la figura, las flechas están señalando, las flechas blancas, las dos arterias umbilicales, la flecha amarilla está señalando la vena umbilical. En la parte de abajo se está ya insertando el catéter venoso en la figura de abajo de la izquierda y en la parte derecha ya el reanimador está colocando el medicamento a través del catéter venoso umbilical ya colocado en la vena umbilical. Seguimos aquí en la fijación del catéter umbilical. Acá ya se colocó el catéter umbilical y ya se está fijando. Siempre se recomienda que debe hacerse el control de la hemostasia y fijar el catéter para que no vaya a salirse o para que no vaya a haber un sangrado intempestivo.
El otro procedimiento que se puede colocar, que no es menos importante, es la introducción de una aguja intraósea. Primero, identificamos el lugar de la inserción en los recién nacidos. Generalmente es una superficie plana en la parte inferior de la pierna, aproximadamente 2 centímetros por debajo y 1 a 2 centímetros medial a la tuberosidad de la tibia. Luego limpiamos el lugar de la inserción con solución antiséptica. Posteriormente sostenemos la aguja intraósea en forma perpendicular a la piel y la hacemos avanzar a través de esta hasta la superficie ósea. Posteriormente seguimos las instrucciones del fabricante para quitar el estilete y asegurar la aguja. Conectamos por tanto el equipo de infusión al conector de la aguja y administramos los medicamentos o líquidos que hemos escogido. Controlamos el lugar de la inserción en busca de la presencia de inflamación o extravasación de líquido. En esta figura vemos efectivamente cómo son los dispositivos de aplicación intraósea de aguja. Vemos en la figura izquierda los 2 estiletes y en la figura derecha cómo el estilete penetra la superficie ósea hasta llegar a la médula. Aquí en esta figura se está escogiendo la parte generalmente escogida para colocar el estilete óseo para la vía intraósea en caso de que se falle o que no se pueda por algún motivo canalizar una vena umbilical. Este procedimiento se debe hacer también con rigurosa asepsia y antisepsia. Aquí se ve en la figura de la izquierda que se está haciendo limpieza de la pierna del recién nacido y en la parte derecha de la diapositiva se está colocando, si se quiere, válgase el término, con una pistola, el artefacto en la parte de la tuberosidad de la tibia para llegar a la médula, ¿no? El artefacto que nos va a servir como vía intraósea. Este procedimiento, una vez se coloque, se quita también el estilete, queda fijada ya la vía intraósea y se pueden, como muestra la figura en la parte derecha, comenzar a infundir ya el medicamento o la solución salina en esa vía intraósea del recién nacido. En cuanto a los cuidados de posreanimación, lo importante es lo siguiente. Tenemos que hablar que en estos cuidados nos interesa el cuidado postnatal y aquí es importante señalar la atención de rutina, los cuidados por reanimación como son estar pendiente de las neumonías y otros problemas como hipotensión, hipoglicemia, problemas de alimentación, insuficiencia renal, acidosis metabólica, convulsiones y apnea y hipotermia e hipertermia. En cuidado por reanimación es importante anotar lo siguiente. Hay ciertas condiciones médicas que se pueden presentar en los recién nacidos que necesitan reanimación. Entonces aquí tenemos dividida 3 columnas. En la primera columna nos dice sistema de órganos, nos dice neurológico, luego nos dice signos clínicos y hallazgos de laboratorio. Aquí están apneas, convulsiones, irritabilidad, tono alterado. Aquí hay que hacer una evaluación neurológica, si está alterada, si hay una mala coordinación de la alimentación y debemos de tomar las siguientes consideraciones en el manejo: control de apnea, ventilación de apoyo, según sea necesario, controlar la glucosa y los electrolitos, evitar la hipertermia, considerar la terapia anticonvulsiva, considerar la hipotermia terapéutica, considerar la posibilidad de retrasar el inicio de la alimentación y el uso de líquidos intravenosos. En cuanto a la parte respiratoria, en cuanto a signos y clínicos y hallazgos de laboratorio, taquipnea, quejido, puede haber aleteo nasal, saturación de oxígeno baja o neumotoras. Debemos de considerar en este caso mantener una oxigenación y una ventilación adecuada, evitar una succión innecesaria, atención de grupos para permitir periodos de descanso, eso es importante, considerar la administración de antibióticos en caso de que le fuera necesario, considerar la administración de sangre, considerar la terapia con surfactante, considerar la posibilidad de retirar el inicio de la alimentación y el uso de líquidos intravenosos. En la parte de cardiovascular, podemos mirar que aquí es importante la hipotensión, la taquicardia y la acidosis metabólica. Aquí debemos de controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Debemos de considerar el reemplazo de volumen y la administración de líquidos y de inotrópicos si el bebé está hipotenso. A nivel renal, debemos de estar pendientes de la producción de orina. Además también de la presencia de edema o anomalías en los electrolitos, debemos de controlar la producción de orina, debemos de controlar también los electrolitos, el peso, restringir los líquidos del bebé, disminuyendo la producción de orina en caso de que esto haya sucedido y el volumen vascular adecuado. A nivel gastrointestinal debemos de estar vigilando la intolerancia de la alimentación, vómitos, distensión abdominal, pruebas de funcionamiento hepático, además
problemas como sangrado intestinal, entonces debemos de considerar realizar radiografías abdominales si lo es necesario, considerar la posibilidad de retrasar el inicio de la alimentación y el uso de líquidos endovenosos, además considerar también la posibilidad de alimentación parenteral. En cuanto al sistema endocrino metabólico, aquí es importante considerar la acidosis metabólica, la hipoglicemia, podemos considerar hipocalcemia, hiponatremia, también la hipercalemia, y debemos en este caso considerar en el manejo los niveles de glucosa en sangre, considerar los líquidos por vía endovenosa, el reemplazo de electrolitos si llega a ser necesario. En la parte hematológica debemos de poner cuidado a la presencia de anemia, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada, palidez, hematomas, petequias, y debemos de controlar los estudios hematológicos como plaquetas y coagulación según como se indique. Y en la parte ya constitucional tenemos que estar pendientes de la hipotermia y debemos de restablecer en estos casos la temperatura adecuada, retrasando el baño si lo consideramos necesario. En cuanto a la hipotermia terapéutica por reanimación, esto es la modalidad que se utiliza en algunos recién nacidos asfixiados, sobre todo. Se recomiendan estos niños cuando son mayores de 36 semanas, que tienen encefalopatía hipóxico-isquémica moderada o grave y que cumplen criterios de que puedan ofrecerse la hipotermia terapéutica en las primeras 6 horas de vida. Debe considerarse o debe administrarse siempre con protocolos altamente definidos y en centros con capacidad para proporcionar el cuidado multidisciplinario. En cuanto al retraso del pinzamiento del cordón, cada vez existen más evidencias del beneficio que supone retrasar el pinzamiento del cordón durante al menos 45 minutos o un minuto en los neonatos prematuros e inclusive en los prematuros que no requieran reanimación. Hay situaciones razonables para no iniciar la reanimación. ¿Cuáles serán estas? Primero, edad gestacional menor de 23 semanas o peso menor a 400 gramos, anencefalia, recién nacido con trisomía 13 o 18, trastorno genético o malformación mortal confirmada, cuando los datos disponibles respalden una probabilidad inadmisiblemente alta de muerte o discapacidad grave en el recién nacido, o se debe suspender la reanimación luego de 20 minutos sin tener frecuencia cardíaca a pesar de realizarse adecuadamente. Deben de tenerse en cuenta factores como la etiología del paro, la gestación del recién nacido, la presencia o ausencia de complicaciones y los sentimientos previos expresados por los padres en cuanto al riesgo de la morbilidad. En cuanto a la reanimación y estabilización de los bebés prematuros, nos preguntamos por qué los bebés recién nacidos prematuros corren mayor riesgo de complicarse. Primero, porque tienen más pérdida de calor, es más rápida esta pérdida, los pulmones son inmaduros, hay una vulnerabilidad para lesionarse por el oxígeno excesivo, hay una vulnerabilidad para infecciones graves, hay poco volumen de sangre, el cerebro es inmaduro, por tanto es proclive a presentar hemorragias y hay una vulnerabilidad a la hipoglicemia. ¿Qué recursos adicionales tenemos para reanimar un recién nacido prematuro menor de 32 semanas? Bolsas de polietileno que se deben de colocar encima del bebé para evitar la pérdida de temperatura, un colchón térmico para evitar hipotermia, un calentador radiante, mezclador de oxígeno o blender, oxímetro, monitoría electrocardiográfica, neopuff o pinzante, máscara de tamaños adecuados, hojas de laringoscopio 0 o doble 0, tubos 2.5 o 3 milímetros, surfactante e incubadora de traslado. ¿Cómo mantener caliente un recién nacido prematuro? Ya dijimos que aumentamos la temperatura de la habitación donde está el recién nacido aproximadamente alcanzando 23 a 25 grados centígrados. Precalentamos el calentador radiante. Si el bebé es menor de 32 semanas, consideramos la utilización de un envoltorio o una bolsa plástica de polietileno y un colchón térmico y la incubadora de traslado previamente calentada si vamos a mover el recién nacido después de la sala de parto. Aquí tenemos una figura de cómo mantenemos caliente el recién nacido prematuro. Aquí se está preparando en este colchón térmico y se está preparando también el envoltorio para que el bebé no pierda temperatura. En esta figura vemos cómo hay una bolsa plástica encima del bebé y cómo se está cubriendo este bebé. En este caso, en la parte derecha de la diapositiva se ve cómo está intubado y el reanimador le coloca la bolsa de polietileno encima del bebé para evitar pérdida de temperatura. ¿Cómo ayudamos a la ventilación de un recién nacido prematuro? Si el recién nacido respira espontáneamente, debemos de considerar CPAP en vez de intubar al bebé. Si se requiere ventilación a presión positiva, utilizar la presión más baja necesaria para alcanzar y mantener una frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto.
Si se requiere ventilación a presión positiva, es preferible utilizar un dispositivo que pueda proporcionar PEP, como el Neopuff, ¿ya? Y considerar la posibilidad de administrar surfactante en el recién nacido requiere intubación por dificultad respiratoria o si es extremadamente prematuro. Allí debemos de utilizar surfactante. ¿Qué puedo hacer para disminuir las posibilidades de lesión neurológica en un recién nacido prematuro? Primero, manipular al bebé con delicadeza, no colocar las piernas del bebé a una altura superior a la cabeza, debemos de utilizar posición de Trendelenburg, evitar la administración de un exceso de presión durante la BPP o dentro del CPAP, utilizar un oxímetro de pulso y gases sanguíneos para controlar y ajustar la ventilación y la concentración de oxígeno y no infundir líquidos endovenosos rápidamente. ¿Qué consideraciones especiales hay que tomar en la reanimación neonatal? Nos debemos de preguntar qué puede complicar la reanimación y generar problemas, cuál será el manejo subsecuente al recién nacido que fue reanimado, consideraciones éticas en cuanto al inicio y finalización de la reanimación y debemos de mirar la aplicación de los principios de reanimación más allá del periodo neonatal o fuera de sala de partos. En cuanto a los principios éticos a utilizar para decidir inicio o la suspensión de la reanimación, no son diferentes a los que rigen la reanimación de niños mayores y adultos. No hay ventajas en retrasar, graduar o brindar apoyo parcial. No hay un principio ético que impida retirar un apoyo una vez este esté iniciado. Se debe tomar la decisión de no iniciar o detener la reanimación con una información objetiva y si se puede anticipar la reanimación, siempre se debe hablar con la familia. ¿Qué estrategias se deben de seguir para reanimar un recién nacido fuera del hospital o más allá del momento inmediato del nacimiento? Las estrategias son, primero, un control adecuado de temperatura, una vía aérea que también debe ser permeable, una ventilación que debe ser adecuada, un acceso vascular lo más pronto posible y los medicamentos a ser elegidos a tomar en cuenta. Hay ciertas consideraciones especiales que debemos de tomar en cuenta cuando hay disminución de los sonidos respiratorios. ¿En qué debemos de pensar? Primero, en una técnica de ventilación inadecuada. Segundo, en un tubo endotraqueal mal ubicado. Tercero, en un neumotórax. Cuarto, en un derrame pleural. Quinto, en una obstrucción de la tráquea. Sexto, en una hernia diafragmática congénita. Séptimo, en una hipoplasia o agenesia pulmonar. Octavo, en un corazón que esté agrandado. Noveno, en una pérdida de dispositivo de ventilación o de presión positiva o en una falla de equipo. En cuanto a las consideraciones especiales, aquí vamos a ver ciertas figuras. Aquí supongamos estamos viendo un neumotórax bastante notorio en esta diapositiva en el pulmón derecho. Se ve muy bien delimitado el aire en la parte periférica y la silueta del pulmón comprimida por este. Cuando tenemos un neumotórax que colapsa el pulmón, aquí vemos, supongamos un neumotórax que está colapsando el pulmón, entonces está rechazando inclusive un poquito la silueta cardíaca, es un neumotórax a tensión. Ante un neumotórax, una de las técnicas que se nos enseña o que nosotros enseñamos para poder detectarlo es trasiluminar el tórax. Cuando apagamos la luz y trasiluminamos el tórax, vemos una imagen de color rojizo que nos hace pensar en que hay aire fuera del pulmón, entonces que hay un neumotórax. En la figura de la derecha, en cambio, por una radiografía estamos viendo lo que constituye un derrame pleural muy notorio y se ve una doble imagen, en este caso en el pulmón izquierdo, que nos está mostrando un derrame pleural. ¿Cómo se evacúa un neumotórax de un derrame pleural? Los lugares adecuados para una aspiración percutánea en un neumotórax serán el cuarto espacio intercostal, línea axilar anterior, o el segundo espacio intercostal, línea clavicular media. Acá vemos cómo hacemos la aspiración de un derrame pleural en el quinto o en el sexto espacio intercostal junto a la línea axilar posterior. Siguiendo con la diapositiva, miramos cómo se hace el ensamble para evacuar el derrame pleural. Aquí se está también evacuando, o se puede evacuar líquido o se puede evacuar aire, ¿no? Aquí en esta diapositiva nos dice, se ensambla la jeringa y la llave de paso para aspirar un neumotórax. ¿Qué anomalías del desarrollo del pulmón del feto pueden complicar la reanimación? Las más comunes son la hernia diafragmática congénita y la hipoplasia pulmonar, que casi siempre es secundario a la hernia diafragmática congénita. Vemos una figura esquemática de lo que es una hernia diafragmática congénita. Vemos como el intestino, en este caso está en la parte izquierda del pulmón, y en la parte derecha de la diapositiva se ve una imagen donde se ve claramente el intestino comprimiendo el pulmón en este lado, del lado izquierdo. Valga la pena recordar que la hernia diafragmática congénita, la más frecuente es la hernia posterolateral izquierda o hernia de Box-Dalek, y hay una hernia diafragmática derecha que es la hernia de Morgani.
En esta diapositiva se está observando lo que se recomienda cuando una hernia diafragmática congénita. Primero se recomienda intubar al bebé rápidamente, no dar presión positiva para no colocar aire en la cámara gástrica y que se colapse más el pulmón. Y se recomienda colocar una sonda de doble lumen para aspirar adecuadamente al recién nacido. Nos preguntamos luego que tenemos el equipo de chequeo listo para la reanimación neonatal. Nos preguntamos al nacimiento si el bebé es de término, si tiene buen tono, si respira o llora. Nos contestamos no, entonces calentamos ese recién nacido, mantenemos la temperatura normal, posicionamos la vía aérea, despejamos de secreciones si fuera necesario, secamos y estimulamos. Si decimos que ese recién nacido si es de término y tiene buen tono, pues este pasa con su mamá y hacemos los pasos de rutina, mantenemos la temperatura normal, posicionamos la vía aérea, despejamos las secreciones si fuera necesario y hacemos evaluación constante. Si el bebé tuviera apnea, boqueo o la frecuencia cardíaca fuera menor de 100, administramos ventilación a presión positiva, realizamos una monitorización de saturación de oxígeno y consideramos la monitoría electrocardiográfica. Si no tuviera apnea, pues si respira con dificultad o hay cianosis persistente, acá la diapositiva nos dice colocar en posición, despejamos la vía aérea, monitorizamos saturación de oxígeno complementario y podemos considerar un CPAP. En el caso de que el bebé requiriera la ventilación a presión positiva y consideramos monitoría, nos preguntamos si la frecuencia cardíaca es menor de 100. Si es sí, verificamos los movimientos del pecho, realizamos los pasos correctivos de ventilación, o sea, el Mr. Sopa. Si es necesario, colocamos tubo endotraqueal o máscara laringea. Posteriormente miramos si la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto. Si nos contestamos que sí, intubamos. Si no lo hemos hecho todavía, colocamos compresiones cardíacas, coordinamos estas compresiones con ventilación a presión positiva, con oxígeno al 100% y monitorizamos electrocardiográficamente al bebé. Y este es el momento de colocar un catéter venoso umbilical. Si la frecuencia cardíaca seguirá siendo menor de 60 latidos por minuto, colocamos adrenalina. Debiera mejorar la frecuencia cardíaca con la administración de adrenalina y si esto no pasara, consideraríamos la posibilidad de que haya un neumotórax o de que haya un problema de hipovolemia. Es importante para concluir recordar que la saturación preductal objetivo va a ser al minuto 60-65%, a los 2 minutos 65 al 70%, al tercer minuto 70-75%, al cuarto minuto 75-80%, al quinto minuto 80-85% y al décimo minuto 85 al 95%. Con esto damos ya por concluida los 3 módulos de reanimación neonatal. Muchas gracias.